Se ha dicho mucho acerca del temperamento de él. No era una persona particularmente modesta y por lo general era seguro de sí mismo. Con frecuencia, en los primeros días ocupaba el lugar de vanguardia entre los apóstoles y era su vocero. Pero éste mantuvo siempre el afecto especial de los creyentes de aquella época, como el primero entre los grandes cristianos. En las listas que aparecen en las escrituras, siempre encontramos su nombre en primer lugar entre los demás apóstoles. Bienvenidos a este resumen de la biografía del apóstol Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Con frecuencia actuaba primero y pensaba después. Cuando Cristo lo invitó a seguirle, estuvo dispuesto a dejar a un lado las redes. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro saltó desde la barca y fue caminando hacia él. Después de la resurrección, no soportó el avance lento del barco a remo y se arrojó al agua, nadando vigorosamente hacia la playa. Al principio, el carácter de Pedro no era tan firme como podría haber sido. Era el que con más fuerza proclamaba sus votos de lealtad a Cristo la noche antes del arresto, pero al igual que los demás, esa noche lo abandonó. Pero en otro impulso contrario, cuando Jesús lo miró, Pedro salió y lloró amargamente. Pedro era una rara combinación de coraje y cobardía, de enorme fortaleza y de lamentable inestabilidad. Cristo habló con más frecuencia a Pedro que a cualquier otro de sus discípulos, tanto para alabarlo como para reprenderlo. En el libro de los Hechos, Pedro toma desde el comienzo una posición singularmente importante en la iglesia en Jerusalén. La primera sección del libro se integra mayormente con los hechos de Pedro, así como la segunda sección contiene el relato de los hechos de Pablo. El libro de los Hechos se escribió originalmente para mostrar la transición del cristianismo de su condición de secta judía a fe universal. Por lo tanto, la historia de Pedro se relata para que podamos ver de qué manera el apóstol, que tenía una posición de liderazgo en la iglesia primitiva, llevó el evangelio más allá de las fronteras del mundo judío, hacia el mundo de los gentiles. Luego, la historia se traslada hacia Pablo, quien fue el apóstol a los gentiles. El libro de los Hechos enfatiza la fe de la gente común en el poder de obrar milagros a través del apóstol Pedro. Consideraban que aún la sombra del mismo tenía efecto sanador. Pedro fue designado por los 12 en Jerusalén para ir a Samaria para verificar la autenticidad de la renovación espiritual que estaba en marcha bajo el liderazgo de Felipe. Luego vemos a Pedro en actividades misioneras en Lidia, en Jope y en Cesarea. En este último lugar fue guiado a bautizar a los de la casa de Cornelio, un gentil. Por último, Pedro apareció en el concilio apostólico donde defendió la inclusión de los gentiles en el movimiento cristiano. Desde este entonces o desde este momento en adelante, Pedro desaparece de la narración en Hechos. Tenemos cierto fundamento para considerar que Pedro estuvo en Corinto después de que Pablo fundó allí la iglesia y antes de que escribiera sus epístolas a los corintios. Jan Danielou comenta y cito: en Corinto, la memoria de Pedro fue estrechamente relacionada con la de Pablo por el obispo Dionisio. La carta que Clemente de Roma escribió a los miembros de la iglesia a comienzos del segundo siglo deja en claro que había lazos entre Corinto y Roma y tanto Pedro como Pablo estaban vinculados con ambos lugares. La carta muestra que la ciudad estaba perturbada por la discordia entre los presbíteros y otro grupo, tal vez el de los diáconos. Hay referencias de Pablo en Primera de Corintios que indican que Pedro había visitado Corinto y predicado allí durante un tiempo.
Al parecer, Pedro había llevado consigo a su esposa, como se desprende en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, después de haber estado 2 veces preso en Jerusalén. Pedro salió de allí y se dirigió a otros lugares. Su epístola menciona haber sido escrita en Babilonia. Muchos se han preguntado si esta expresión no sería una referencia a Roma, que con frecuencia era llamada Babilonia por los primeros cristianos. Sin embargo, la actual ciudad de Babilonia era todavía importante. Era un importante centro de colonizadores judíos y una ciudad poderosa en la época en que Pedro sirvió allí. Las iglesias orientales remontan su origen a Babilonia y por lo tanto a Pedro. En Hechos, capítulo 12, versículo 17, se nos dice que Pedro se fue a otro lugar. No sabemos si se trataba de Babilonia y si fue allí tampoco sabemos cuánto tiempo se quedó, pero la tradición de las iglesias orientales coincide en que fue a Babilonia y que allí se escribió su primera epístola. Hay una tradición muy popular que también nos dice que Pedro fundó la iglesia de Roma, aunque esa tradición no es verificable. Pablo no podría haber nombrado a tantos creyentes romanos en su último capítulo de este libro si no hubiera habido iglesias allí antes de alguna visita de Pedro. Sin embargo, Jan Danielou comenta, y cito, el libro de los Hechos nos dice que en el año 43, después de la muerte de Jacobo, Pedro salió de Jerusalén y se fue a otro lugar. Se lo pierde de vista hasta el año 49, cuando lo encontramos en el Concilio de Jerusalén. Ningún texto canónico tiene algo que decir acerca de su actividad misionera durante esta época. Pero Eusebio escribe que fue a Roma alrededor del año 44 después de Cristo, a comienzos del reinado de Claudio. Parece seguro que Roma fue evangelizada entre el año 43 y 49. Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos en el año 50 porque estaban cada vez más revoltosos, incitados por Cresto. Esto demuestra que había discusiones entre judíos y judeocristianos, lo cual provocaba conflictos que llegaron a oídos del emperador. De hecho, en el año 51, Pablo se encontró en Corinto con algunos judíos convertidos que habían sido expulsados de Roma por Claudio, Aquila y Priscila. En el año 57, Pablo se dirigió a la comunidad de Roma, a la que ya consideraba importante. En el año 60, encontró congregaciones establecidas por casi toda Roma. Sin embargo, como hemos señalado, es más probable que Pedro haya estado en Babilonia entre los años 44 y 49 después de Cristo, y no en Roma. Sería extraño que Hechos guardara silencio en caso de que Pedro hubiera estado en Roma durante esos años. En todo caso, este periodo parece ser el único momento en el que Pedro pudo haber estado en Babilonia, ciudad que estaba ubicada sobre la vía romana, siendo la siguiente ciudad importante al este de Antioquía. No contamos con ningún intento serio realizado por algún erudito contemporáneo reconocido para comprobar la presencia de Pedro en Roma antes de que Pablo escribiera el libro a los romanos, al grupo de creyentes que ya había alcanzado un número considerable en la ciudad capital del mundo del primer siglo. Por otro lado, Pedro murió y fue enterrado en algún lugar, y la tradición cristiana coincide desde los primeros tiempos que ese lugar fue Roma. El reconocido historiador y teólogo Adolfo Harnack escribió que negar la estadía de Pedro en Roma es un error obvio para cualquier investigador actual que no sea ciego. El martirio de Pedro en Roma fue cuestionado en una época a causa del prejuicio protestante. El teólogo protestante Litzmann ha llegado a la conclusión de que el testimonio del año 170 en cuanto a las tumbas de los dos apóstoles en Roma tiene que ser correcto. Es decir, que los dos apóstoles, Pedro y Pablo, efectivamente fueron enterrados en Roma. Quizás conviene considerar
como palabra autorizada lo que escribió Oscar Cullmann en su libro Pedro, discípulo, apóstol, mártir. Presenta un argumento basado en las palabras de Primera de Clemente 5:24, de donde dedujo que los martirios de Pedro y de Pablo ocurrieron en Roma. Hacia el final del Evangelio de Juan hay un indicio en cuanto a la manera en que moriría Pedro. Concuerda con la tradición antigua de que Nerón hizo crucificar a Pedro cabeza abajo en la colina del Vaticano. Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven podrías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías ir, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Juan 21:18. Universalmente se reconoce que estas palabras pretendían ser una predicción sobre el martirio de Pedro, porque los versículos siguientes nos aclaran que estas palabras hablan de la clase de muerte que Pedro sufriría para dar gloria a Dios. La frase extenderás los brazos podría indicar la forma de ejecución, es decir, la crucifixión. Por último, debemos observar que en toda la amplitud de la literatura cristiana primitiva se guarda completo silencio con respecto a la muerte del apóstol Pedro. No tenemos el menor indicio que conduzca a otro lugar aparte de Roma, que podría considerarse como el sitio de su muerte. Y a favor de Roma hay importantes tradiciones en cuanto a que efectivamente murió allí. En los siglos II y III, cuando algunas iglesias comenzaron a rivalizar con las de Roma, a ninguna de ellas se les ocurrió contradecir la afirmación de Roma de que ese había sido el escenario del martirio de Pedro. En los archivos de los padres de la Iglesia encontramos terreno histórico más firme para referirnos a la muerte del propio Pedro. Así Nerón se anunció públicamente como el principal enemigo de Dios y su furia lo impulsó a matar a los apóstoles. Se dice que Pablo fue decapitado en Roma y que Pedro fue crucificado durante su gobierno. Y este relato se confirma por el hecho de que los nombres de Pedro y de Pablo continúan en los cementerios de esa ciudad hasta hoy. De manera similar, cierto escritor de la iglesia de nombre Cayo, nacido durante el tiempo en el que Seferino era obispo de Roma y discutía con Proclo, líder de la secta frigia, hace la siguiente declaración acerca de los lugares donde fueron depositados los tabernáculos terrenales de los apóstoles antes mencionados. Puedo mostrar los trofeos de los apóstoles, porque si uno va al Vaticano o a la Vía Ostia, encontrará los trofeos de aquellos que colocaron los cimientos de esta iglesia. En un discurso dirigido a los romanos, Dionisio, obispo de Corinto, da el siguiente testimonio acerca de que ambos sufrieron el martirio más o menos en la misma fecha. Por lo tanto, de la misma manera ustedes, por medio de esta admonición, han venido a formar parte de la semilla floreciente que fue plantada por Pedro y por Pablo en Roma y en Corinto. Estos dos nos plantaron en Corinto y también nos instruyeron, y habiendo enseñado de manera similar en Italia, sufrieron el martirio más o menos en la misma fecha. Además de todo esto, existen muchas evidencias de que Pedro eligió a Marcos como su secretario o amanuense. El vínculo de Pedro con el prestigio literario descansa con más firmeza en su relación con el Evangelio de Marcos. Papías de Hierápolis registró el dato de que en Marcos, el intérprete de Pedro escribió cuidadosamente lo que recordaba tanto de los dichos como los hechos de Cristo, aunque no en orden cronológico, porque él no escuchó al Señor ni lo acompañó. A partir de esta fuente, se cree que Marcos sirvió como traductor de Pedro cuando predicaba en Roma, mientras Pedro relataba una y otra vez sus experiencias con Jesús. Marcos las traducía una y otra vez a los grupos cristianos. Esta frecuente repetición le dio a Marcos un recuerdo casi textual de las memorias de Pedro.
después de la muerte del mismo, dándose cuenta del valor del testimonio de primera mano que había tenido del apóstol, registró lo que recordaba con tanta precisión en el documento que ahora conocemos como el primer evangelio que se escribiera. Obviamente, Mateo y Lucas se sirvieron del evangelio de Marcos al escribir ellos sobre la vida de Jesús. De esta manera, Pedro se convirtió en la fuente más antigua para los evangelios y en gran medida proveyó el material de los primeros registros escritos sobre nuestro Señor. Si esta reconstrucción de los hechos es correcta, el Evangelio de Marcos puede ser considerado como el recuerdo personal que Pedro tenía del tiempo que pasó con Jesús. De esta manera se constituye en una de las contribuciones más grandes de Pedro a la iglesia cristiana. Dorman Newman, escritor del siglo XVII, dice en su libro Vida y muerte de los santos apóstoles que Pedro fue llevado a la cima del monte Vaticano, cerca del Tíber, y crucificado cabeza abajo. Su cuerpo fue embalsamado por Marcelino, el presbítero, siguiendo la costumbre judía, y enterrado en el Vaticano cerca de la Vía Triunfal. Sobre su tumba se levantó un pequeño templo. Este fue destruido por Heliogálaches. Al parecer, Dorman Newman contaba con fuentes de las que nosotros no disponemos y que probablemente arrojaban más luz sobre el entierro de Pedro. Se dice que el aspecto del apóstol Pedro era el siguiente. Su cuerpo era de tamaño mediano, delgado y más bien alto. Su tez era pálida, casi blanca. Tenía barba crespa y abundante pero corta. Sus ojos eran negros pero ribeteados de rojo a causa de llorar con frecuencia. Las cejas delgadas o inexistentes. La tradición sostiene que fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón, cerca del monte Vaticano. Su cuerpo fue entregado a sus amigos y enterrado cerca de allí. ¿Y a vos, qué te ha parecido todo este breve resumen de la biografía del apóstol Pedro? Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificación para que estés atento a todo este material que vamos a estar subiendo de la serie de los apóstoles. Dios te bendiga. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos.